recordar, ¿no? Recordar. Pero esto es pensar. Recordar es... recordar. ¿Sí? Entonces van a ayudarme a recordar. ¿Sí? El cuento. El cuento es de... El cuento es de... Es de Caperucita Roja. ¿Ah? ¿Entienden Caperucita Roja? Una capa roja es una caperucita roja. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todo el mundo caperucita roja? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ayúdame con el cuento. En español. ¿Qué pasa al principio, a comenzar un cuento? ¿Cómo decimos un cuento? ¿Cómo siempre empezamos un cuento? ¿En español? ¿Alguien? Había una vez. Muy bien, Ariel. Había una vez. Okay. Había una vez. ¿Qué es había? There was. There was. Muy bien. Había. Es de verbo, es de la palabra I, ¿no? ¿Qué es I? ¿Mm? There are or there is, ¿no? There are or there is. Había, había. En esta clase vamos a hacer gestos. ¿Okay? Vamos a hacer muchos gestos en esta clase. ¿Sí? Porque gestos nos ayuda mucho a recordar. A recordar. Gestos. ¿Entienden gestos? ¿Sí? ¿No? Con tus manos. Con manos, con pies, con la cabeza. Gestos, movimiento. Gestos. Vamos a usar gestos. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Entonces, el gesto para estamos usando mucho en el pasado. En el pasado. No hoy, no ahora, no mañana, no el futuro, pero el pasado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hablando del pasado, en español usamos mucho pretérito e imperfecto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Entonces, el gesto para el imperfecto es esto. Dos manos, conmigo, todo el mundo, dos manos, así. Es el gesto para el imperfecto. ¿Por qué? Porque el imperfecto está en el pasado, pero no una vez en el pasado, pero muchas veces o sobre mucho tiempo en el pasado. ¿Sí? Es el imperfecto. Y usamos estos como esto. ¿Ok? Entonces, clase conmigo. Había una vez. Estos conmigo. Había una vez. ¿Sí? Había una vez. ¿Ok? Imperfecto. En inglés, ¿qué es había una vez? Once upon a time. Once upon a time. ¿Sí? Y entonces, en español, ¿por qué había? There was. Once upon a time, there was. Once upon a time, there was. ¿Y por qué había?
¿Por qué había y no hubo? Esto es hubo. Conmigo, clase. Hubo. Hubo. ¿Ok? Todo el mundo. Everybody understands the difference between this and this now. ¿Sí o no? ¿Estamos bien con esto? Ok. ¿Por qué había y no hubo? Sí. Porque si usamos hubo, significa un momento. Un momento, exacto. Un momento, una vez. Y había una vez. Once upon a time there was. Sobre mucho tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ok, había una vez una niña. Una niña. Y su. ¿Todo el mundo entiende su? Con la cabeza, ¿sí o no? No, muy bien. Es su teléfono. Es su cuaderno. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Había una vez una niña, una chica. Su abuela, muy bien, gesto abuela, conmigo clase, abuela, su abuela, repitan, su abuela, su abuela. Ayúdame, ustedes saben el cuento, ¿no? You know the story, right? You're going to help me. I might tweak what we say, but you're going to help me, because you know the story. ¿Sí? Entonces, había una vez una chica, su abuela. No, es más adelante. Vive en una casa, sí, pero antes en el cuento, al principio del cuento, su abuela hizo o hacía una caperucita. Ayúdame. Su abuela hizo o hacía una caperucita roja. Hizo, no tienes que levantar la mano. En esta clase, somos 10. 10 personas. ¿Me entienden, no? No tienes que levantar la mano. No, es informal. Usa la boca. Grita. En esta clase. Okay. Entonces, hizo, ¿no? ¿Por qué hizo y no hacía? ¿Por qué hizo una caperucita y no hacía? Porque hacía es la abuela haciendo capas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es en el pasado. Ya se completó. ¿Sí o no? Ya. ¿Entienden ya? ¿Alguien? ¿Qué es ya? Already. Ya completó la caperucita. ¿Sí? Sí, entonces, hizo. Esto es hacer. Hacer. Hizo una caperucita roja. ¿Ok? Entonces, conmigo, clase. Voz alta, everybody. Todo el mundo, en voz alta, mira. Había una vez una niña, su abuela hizo, con estos, hizo una caperucita. Una caperucita. ¿Cómo se escribe caperucita? Básicamente es una capa. Es una capa, pero más bonita la palabra caperucita. Sí. ¿Por qué usted usa la palabra capa? ¿Cómo se dice rather than?
En vez de. En vez de. En vez de. En vez de gorra. Porque gorra es más como para jugar béisbol. Oh. Un poquito más como gorra. Capa o caperucita es como hoodie. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Ok, entonces, clase conmigo. Todo el mundo, everybody, todo el mundo, en voz alta. Una niña. Una caperucita, o una capa. Muy bien. Roja. Muy importante, roja. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Y a la niña, ¿sí? A la niña a la niña, mira, yo voy a decir el primer día. So first time we like go over stories, I'm going to say menos notas. Menos notas. Don't try to copy everything. Because I'm going to take a picture of it and put it in D2L, you'll have the whole thing. All the words up. Okay? If you want to write down a vocab word here and there to kind of help you as we go, study it. But if you're taking too many notes, you're not participating enough, you're not getting the gestos enough. Gestos es lo que ayuda. That's what helps us. Gets it all back together. Okay? ¿Está bien? Entonces, menos notas. No es que no puedes escribir, you can write something, but menos notas y más participación. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, muy bien. Entonces, la abuela hizo una caperucita roja. Y a la niña le gustaba. Le gustaba. Repita, le gustaba. Gustar, cuando usamos el verbo gustar, es esto. Gustar. ¿Sí? Entonces, a la niña le gustaba la capa, la caperucita, la caperuza, mejor es la palabra, digo. Debo aclarar, so I need to clarify this. Caperucita es el nombre de ella. Esta cosa es caperuza. ¿Okay? Es caperuza o capa, está bien. Podemos usar capa o caperuza. ¿Okay? Pero caperucita es el nombre de la chica. ¿Okay? ¿Está bien? Entonces, a la niña le gustaba la capa. Mucho. Por eso, le llamaban porque cuando llamamos, eso es llamar, ¿sí? O llamar, pero usamos esto para celular, entonces eso es llamar. Entonces, le llamaban caperucita. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ven, ¿por qué? ¿Por qué le llamaban caperucita? ¿Por qué? Porque a ella le gustaba, porque le gustaba la capa mucho. ¿Sí? ¿O no? Sí. Por eso, ¿entienden por eso? ¿Qué es por eso, bro? Because of that. Sí, pero un poco por eso, for that reason, therefore. Por eso, for that reason or therefore. Por eso, le ayúdame clase. Llamaban caperucito.
¿Por qué? David, ¿por qué le llamaban Caperucita? Porque ella se gustaría Porque a ella le gustaba la capa. Eso, sí, estamos hablando de esto, pero no hablo de esto, ¿entiendes? Porque le gustaba la capa, ayúdame a decir la capa, le gustaba la capa, con vos, le gustaba la capa, ¿no? Y la llevaba. Eso es llevar, ¿no? Llevar, ¿sí? Eso es llevar. Y la llevaba. La llevaba. ¿Ok? ¿Entienden mis gestos? So this is the verb, to wear, right? Llevar. But when I do this with the verb and then do that, ¿qué estoy haciendo? Imperfecto. Llevaba. ¿Por qué llevaba y no llevó? Porque ella llevaba la capa. Mucho, mucho, siempre. Siempre llevaba la capa. Pregunta, Leonora. ¿Cómo se escribe llevaba? Llevaba, ¿cómo se escribe? Llevaba. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, por favor. Entonces, llevaba la capa mucho. Y por eso le llamaban Caperucita. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Y entonces, un día, su mamá, porque mamá es la única persona que puede tener bebé aquí, ¿sí? La mamá, ¿sí? Su mamá, ¿sí? Ok, mira la diferencia en gesto. Su, porque estoy ella, pero su mamá, vamos a hacer esto. ¿Ves el gesto? ¿Por qué? Porque es como, because I'm kind of grabbing something. So that's showing possession, because what's su? Hers or his, right? So I'm kind of grabbing, so that's showing the possession. Because I'm going to do this a lot, we're going to point to people a lot, right? With estos. So su, mamá, le, ¿y por qué le aquí? Because now what's le mean? She, in this case, her, okay? Porque le hizo un pan. That's a loaf. Un pan. ¿Sí? Un pan. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces. So just with a finger, no, we're doing this for possession, right? So su mamá un pan. ¿Sí? A la abuela. ¿Ok? Sí, a la abuela. ¿Sí? A la abuela. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ok, repasamos. Había una vez una niña. Su abuela le hizo una caperuza o capa. Una capa o una caperuza. ¿Sí? Una capa. Vamos con capa porque es más fácil y corto. Una capa. Le hizo una capa. ¿Sí?
A ella le gustaba la capa mucho, 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 ¿sí? Mucho. Y la is, we're going to use lo or la a lot as well. They're like objects, right? It. So la refers to what? Refiere a la capa. Okay? Entonces a, either first can be a lo or a la, because it's an it, it's a thing. Okay? ¿Está bien? Entonces la llevaba, la llevaba siempre, siempre, mucho, ¿sí? Y por eso, for that reason, por eso, le llamaban Caperucita, sí, muy bien. Un día, a la abuela. Le hizo un pan a la abuela. Okay? En inglés decimos for. She made a bread for her. Pero en español cuando usamos le hizo un pan a la abuela. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿qué más pasa? Su mamá le hizo un pan, ¿no? Caperucita, Caperucita, ¿qué hizo? Caperucita espera. Llegó. Sí, pero antes. Caperucita se puso, ¿sí? ¿De qué? Poner. Se puso viene de poner. ¿Entienden poner todo el mundo? ¿Sí? Poner. Ok, muy bien. Entonces, Caperucita se puso. ¿Por qué se puso y no se ponía? ¿Por qué? Porque es una vez. Se puso. Una vez y ya. ¿Sí o no? ¿Está bien? Poner is to put or to place. So we're talking about the cake, right? Sí. Porque se puso y no en Igual. Pero la acción de poner es la primera cosa. Yo pongo mi cabeza, yo lo pongo, o la pongo en este caso camisa. Yo la pongo, ¿no? Y después la llevo. ¿Sí? ¿O no? Sí. Muy bien. ¿Está bien? ¿Todo el mundo? Entonces, ponerse es poner a mí mismo. ¿Sí o no? Ponerse es poner a mí mismo. Yo no pongo mi camisa a David. No pongo mi camisa a David. Me pongo la camisa. ¿Sí o no? Caperucita no pone la capa a Lenora. No, se puso la capa. ¿Sí o no? Muy bien. Okay. Entonces, Caperucita se puso la capa.
¿Alguien sabe la palabra en español? Salió. Ujú. Antes de salir, ¿nadie en español sabe la palabra? Caperucita se puso la capa y se despidió. Se despidió. Repitan, se despidió. Se despidió. Se despidió. Se despidió. Se despidió. Say goodbye. ¿Sí? ¿Está bien? El verbo es despedir. Despedirse. ¿Está bien? Ok, entonces, por favor, ayúdame. Caperucita se puso la capa, se despidió y Salió. salió. ¿Ok? Mira, ¿por qué se despidió y no se despedía? ¿Por qué? Sí, una vez se despidió. No dura mucho tiempo despedirse, ¿no? Bueno, muchas personas. Para muchas personas no dura mucho tiempo decir adiós. Es rápido. ¿Sí o no? Ella se despidió. Se despidió. Rápido. A veces hay personas a quienes les gusta despedir sobre mucho tiempo, ¿no? Sí, hay personas. A ver, ok, yo tengo que irme. Pero, tú sabes que el otro día yo vi pero tengo que irme. Tú sabes que... ¿Ustedes entienden? Sí. Hay personas que se despiden por mucho tiempo, ¿no? ¿Entienden? Okay. Ustedes están diciendo que sí. You give me one of these. I'm saying, are you understanding? And you guys are like... Pero no. ¿Sí entienden o no entienden? Sí, muy bien. Okay. Esto dice que sí. Okay. Muy bien. Ok, entonces, Caperucita se puso la capa, se despidió, repitan, se despidió y salió. Salió, muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? Oh, ok. ¿Qué pasó entonces? Cuando salió, ¿qué pasó? Ok, muy bien. Caminó, pero vamos a usar el verbo... No, está bien, caminó, usamos caminó. ¿Caminó o caminaba en... ¿Qué dijiste? En los árboles. Hay otra palabra para los árboles cuando hay muchos árboles. Una en el bosque. En el bosque. ¿Entienden bosque? ¿Todo el mundo? Se escribe así. Bosque. Muchos árboles. Es un bosque. ¿Ok? Caperucita. ¿Ok? Caperucita. ¿Caminó o caminaba en el bosque? ¿Caminaba? ¿Caminó o caminaba en el bosque? ¿Caminó o caminaba? Caminó, caminaba. Dime por qué. Porque es específicamente una vez. ¿Es una vez y ya es completa? ¿Ya se terminó? ¿O va por
por mucho tiempo? Mucho tiempo. Pero ¿Va por mucho tiempo? específica camino. Es- Caminar. Es un camino específico. Sí. ¿Qué piensan? Estoy buscando una palabra. Estoy buscando una palabra. ¿Caminó o caminaba? Es un viaje. ¿Es un viaje? Entonces, ¿caminó o caminaba? Caminaba. Caminaba. Viajes necesitan mucho tiempo. Oh, un viaje necesita mucho tiempo. Pero ella caminaba a su abuela, la casa de abuela. Pero en la historia es una específica vez. Una Porque- vez. Una vez. Caminó a la casa una vez. Sí. Entonces es caminó. Sí, caminó. Mm. Porque yo caminaba a mi abuela, a Ah. la casa de mi abuela, pero yo caminó a mi Yo abuela, caminé. caminé mi abuela ayer para pan, Por pan. por pan. ¿Qué piensas, Will? ¿Caminó o caminaba? Yo pienso que es caminaba. Caminaba porque Es para mucho tiempo. es para mucho tiempo. El viaje es largo, es para mucho tiempo. Aunque es una vez, Aunque es una vez, es por mucho tiempo. es por mucho tiempo. ¿Qué piensas, Ariel? Caminaba ¿Por qué? porque otras cosas pasaron durante la caminata. Otras cosas pueden pasar durante el viaje. Interesante. ¿Qué piensas, Stephanie? No contextual. ¿No tienes el contexto? Gracias, Stephanie. Gracias. Estoy buscando la palabra depende. Esa es la palabra que estoy buscando. Depende, porque no tenemos el contexto. Muy bien, ¿entienden? ¿Qué es contexto? Y entienden depende, ¿no? Depende. ¿Por qué? Porque puede ser una vez. Caminó a la casa de la abuela. O puede ser, caminaba. ¿Por qué? Otras cosas sí. Otras cosas sí pasaron en este cuento durante el viaje. ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos con... ¿Cuál? ¿Caminaba o caminó? Caminaba. Caminaba. ¿Por qué? El contexto es otras cosas sí pasaron durante el viaje. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si decimos caminó, ya está a la casa de su abuela, porque se terminó en el pasado. Caminó. ¿Sí o no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, clase conmigo. Ella caminaba, Caperucita, caminaba, ¿sí? Ahora, tenemos dos opciones. Abuelas casa, no. Tú sabes esto. Abuelas casa no puede funcionar nunca, jamás en español esto, no. ¿Sí? Pero tenemos dos opciones. La casa de la abuela o a donde su abuela. Usamos mucho en español. Caminaba a donde su abuela. Y básicamente dice la misma cosa. A donde la abuela está. ¿Sí? Pero en español usamos mucho a dónde. A donde la abuela. ¿A dónde vas? Oh, voy a donde Marcos. Básicamente estamos diciendo a donde Marcos está ahora. ¿Ok? Pero tenemos dos opciones. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, Caperucita caminaba a la casa de su abuela. A la casa de su abuela. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? Oh, espera. No, está bien. Podemos decirlo aquí. ¿Qué pasó ahora?
Su abuela no estuvo allí. Antes. Estamos en camino. Ella caminaba a la casa de la abuela. ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan del cuento? La historia de verdad, de verdad o de Hoodwink? No de Hoodwink, no. La verdad. No. La verdad de niño, de niño. Sí. Un wolf. ¿Alguien sabe la palabra para wolf en español? ¿Ah? Lobo. Muy bien. Muy bien. Clase. Caperucita caminaba a la casa de la abuela y de repente, ¿entienden de repente? ¿No? De repente. Suddenly, de repente. De repente. ¿Ah? Ella vio, vio. Una vez, vio. Vio un lobo. Un lobo. Vio un lobo. Un lobo, muy bien. Ok, vio un lobo. ¿Y por qué vio y no veía un lobo? Porque solamente una vez. Es inmediato, ¿no? Inmediato. Vio. Vio un lobo. Muy bien. Muy bien. Vio un lobo. Y el lobo, pero la otra palabra. Dijo, muy bien, dijo. Porque la diferencia entre habló y dijo, hablar y decir, hay diferencia, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, él dijo, ¿sí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eso es el gesto para el verbo ir. Esto es el gesto para el verbo ir y podemos usar ir en muchas formas. Fui, iba, presente, vas, voy. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, el lobo le dijo, ¿a dónde vas? Y Caperucita, esto, respondió, porque esto es, y respondió a la casa de mi abuela. We didn't have a gesto for this. Son los árboles. Son los árboles, ¿ok? Son los árboles. Entonces, a la casa de mi abuela. En el bosque. Al otro lado del bosque. ¿Sí? Al otro lado del bosque. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, muy bien. Ok. Hasta ahora, el cuento. Gracias. Una niña y su abuela le hizo una capa roja. Sí, una capa roja. Muy bien. A ella, a Caperucita, le gustaba mucho la capa, ¿no? Y la llevaba siempre, muy bien. Y por eso
llamaban Caperucita. Caperucita. Caperucita, sí, muy bien. ¿Ok? Un día, su mamá le hizo un pan a la abuela. A la abuela. Muy bien. Muy bien. Y Caperucita Se despidió. oh, primero, lo siento. Ajá. Se puso la capa, se despidió Y salió. y salió. Muy bien. Y ella, mientras, buena palabra, ¿no? Mientras, ¿qué quiere decir mientras? Wow, muy bien, mientras, muy buena palabra. Mientras Caperucita caminaba en el bosque, ella vio un lobo. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Y el lobo le dijo, ¿ah? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí. ¿A dónde vas? ¿No? No es dónde vas, ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿Por qué a dónde y no dónde? ¿Por qué? To where are you going? Not just where. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el banco? Where is it located? Pero ¿a dónde? Porque hay moción. Porque hay movimiento, hay moción. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Entonces, clase. El lobo le dijo, muy bien, le dijo, ¿a dónde vas? Y Caperucita respondió, a la casa de mi abuela, al otro lado del bosque. ¿Okay? Sí, muy bien. ¿Preguntas? ¿Hasta ahora estamos bien? Sí. Sí. Cuando ella respondió al lobo, es normalmente es bueno decir a la casa o a donde va mi abuela. A la casa de mi abuela está bien. Sí, porque él dijo, ¿a dónde vas? Ella podría contestar Pero no a dónde mi abuela, es. pero no hay referencia entonces. A la casa de mi abuela. Casa de mi abuela, sí. Muy bien. ¿Ok? Entonces, Betania, cuando tú eras, y el verbo ser, ¿entienden el verbo ser todo el mundo? Ser. ¿Sí o no? ¿Sí? Ser. El verbo ser, el gesto es como esto, because it's who we are, it's your being, to be, ser. ¿Sí? So it's who we are. Estar, el gesto es esto porque es locación, donde estás. ¿Ok? Entonces estar y ser. ¿Sí? Betania, cuando tú eras niña, ibas mucho a donde tu abuela, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque mi abuela es ¿cómo se dice? ¿Porque está muerta? Sí, Sí, lo está siento, muerta. sí, triste, ¿no? Sí, porque tu abuela está muerta. Lo siento. No está bien. No está bien. ¿Tú entiendes, eh? Sí, no hay problema. Sí. Mariah, ¿tú ibas mucho a donde los abuelos? Sí, Sí. porque muy cerca.
Porque vivían, Sí. porque vivían muy cerca. Sí. Muy bien. Muy bien. Ujú. Well, ¿ibas mucho de niño? ¿Ibas mucho a donde los abuelos? Algunas veces, pero mis abuelos me venían a la casa de mí muchos días de la semana. Muchos días de la semana. Ujú. Venían a tu casa. Mejor mi casa en vez de a la casa de mí. Eso no funciona tanto. A mi casa. Ujú. Muy bien. Muy bien. Ariel, ¿ibas de niña a donde tus abuelos mucho? No. Solo en los días festivos. En los días festivales. Ok. ¿Como Navidad? Sí. Sí. ¿Y fuiste a donde tus abuelos la Navidad pasada? Sí. Sí. Muy bien. Bien. ¿David? Esta es mi misma pregunta. Sí, misma Ok, pregunta. sí. Los dos de mis... Oh. Ok. Ok. Cuando yo era niño, Ujú. Muy bien. yo, yo visitaría mis... Yo visité. visitaba. Bueno, sí, sí. Y porque los dos vastos, Los dos. los dos viven muy cerca. Sorry, lo siento, perdón. Vivían Vivían muy cerca de mi casa. muy cerca. Muy bien, muy bien. Ok, amigos. Vamos a continuar con el cuento. Next time we'll finish up our little caperucita, ¿no? Pero también muchas veces vamos a tomar las situaciones y vamos a hacer diálogos, vamos a conversar usando las formas dentro de los cuentos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ustedes tienen que practicar fuera de clase. ¿Por qué? Many of the irregular verbs in the present tense is where you messed up on the homework. ¿Sí o no? Sí. Sí, yo vi. Yo vi. ¿Eh? Muchos irregulares no tienen en la cabeza. ¿Sí o no? Entonces, practica. Por favor, ¿sí? Practica. Mira, todos los irregulares. El pretérito en español es lo más difícil de todos. El pretérito. Lo más difícil. ¿Ok? Entonces, practica mucho ahora. Practice a lot now, because we're going to use it all semester. Por favor, practica el pretérito. ¿De acuerdo? Pinky swear? Muy bien, muy bien. Ok. Y para lunes tienen más práctica.